Buenas noches con todos, gracias por la paciencia, les pido disculpas. La conexión está un poco no, bastante inestable, probablemente muchos de nosotros lo estamos experimentando, pero nada, aquí estamos, tal como lo prometimos. Mi nombre es Daniel Navarrete, soy cofundador de la comunidad People Analytics Perú, junto a la comunidad Learning Analytics Perú. Son dos iniciativas que tienen el fin de soportar la investigación, desarrollar capacidades e impulsar la difusión en torno a las analíticas del aprendizaje. Y dentro de esa estrategia, nosotros estamos ofreciendo una serie de eventos, tanto presenciales y ahora por la coyuntura online, como el que el día de hoy nos toca presentar, gracias a nuestro amigo Javier Palomino. Javier es Data Scientist en el Scotiabank, trabaja de la mano con los equipos de recursos humanos y hoy él va a desarrollar un workshop súper rápido, pero muy útil, muy efectivo, muy funcional, que tiene que ver con cómo identificar variables determinantes en la fuga de colaboradores. Como se manifestó inicialmente, es un taller básico, ¿ok? Primero es para entender la complejidad de los recursos humanos, este fenómeno de la tasa de rotación, cómo lo vinculo con los conocimientos prácticos y técnicos que yo tengo desde el uso de paquetes estadísticos, el uso de R, Power BI, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin más preámbulos, les dejo con Javier. Si es que no nos alcanza el tiempo para preguntas, para resolver preguntas, las van a estar resolviendo después, no hay problema. Y atentos porque vamos a compartir un enlace con una base de datos que van a poder ir trabajando a medida que se va desarrollando el taller. ¿Listo? Adelante, Javier. Oh, gracias, Daniel. Bueno, estoy muy agradecido con todo tu equipo de People Analytics, con Ricardo, Andrés, Marisa y bueno, contigo por haberme invitado un poco a compartir esta experiencia, bueno, a ver cómo es que en el ámbito del analytics podemos, digamos, encontrar soluciones, ¿no? Soluciones a una organización que impacten sobre todo en el negocio, que es lo que más interesa. Bueno, bueno, también agradecer a todos los que se están conectando y bueno, espero que esto los ayude también a ellos a poder abrir sus capacidades, colabore, ayude y fortalezca esto a la comunidad. Genial. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo se aplica el coeficiente de correlación de Pearson, ya en un dataset que cualquiera en una empresa puede obtener, ¿no? Y la idea es que a partir de este dataset nosotros podamos en este workshop poder aplicar esta técnica de correlación e interpretar las correlaciones que existan en este dataset. Porque a veces sucede que tenemos especialistas, pero que no encuentran, digamos, la forma adecuada de obtener este dataset. Y por otro lado, a veces tenemos los datos, pero sin que nadie pueda aplicarla o sacarle provecho técnicamente, ¿no? Eh, bueno, ¿cuál es la importancia de tener un tipo de solución a desarrollar? Todos sabemos que el tema de la rotación es súper importante en una organización y más si es una organización grande, ya que algunos sectores por su propia naturaleza poseen tasas de rotación mayores que otras, ¿no? Por ejemplo, según la encuesta nacional de variación mensual del empleo que reporta el Ministerio de Transporte y Promoción del Empleo, el porcentaje de rotación laboral de la industria manufacturera por lo general siempre es más alta que la del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones. Y eso puede variar incluso dependiendo de la zona geográfica, si está en Lima, si está en provincia, y N variables que pueden afectar la tasa de rotación dentro de una organización. Entonces queda claro que si tu organización tiene valores de rotación mucho más altos que las del promedio de empresas que pertenecen a tu sector, entonces quiere decir que puedes hacer las cosas mejor. Puedes de repente mejorar tu clima laboral o mejorar tu sistema de compensaciones, etcétera. Muchas medidas que van a hacer que retener a los talentos de tu empresa. Un poco es la importancia de este workshop. Y bueno, sin más, voy a terminar, dame un minuto.
Muy bien, ¿pueden ver un poco la pantalla? ¿Me puedes ayudar a Daniel confirmándome? Sí, 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 sí. Análisis de correlación con R y Ok, Power BI. entonces, sí, bueno, hoy lo que vamos a hacer ahora es un poco aplicar la técnica de correlación, el coeficiente de correlación de Pearson, y vamos a interpretarlo estadísticamente, vamos a darle un sustento metodológico, ¿no? Y luego vamos digamos, llevar este gráfico a un entorno de Power BI de visualización, que bueno, el hecho es de que ustedes vean y luego pueden ustedes eh, cambiar el tipo de gráfico, añadir N cosas, ¿no? Bueno, como les expliqué, en toda organización nosotros tenemos el cliente en el centro, ¿no? Tenemos los servicios que brindamos como organización al cliente. Este cliente nos da su feedback a través de encuestas de satisfacción, a través de la data de consumos, etcétera, etcétera. Y recursos humanos siempre está en toda la organización como un fluido, ¿no? Levantando feedback también a partir de cómo se puede mejorar todo respecto al colaborador para que se sienta cómodo y pueda desempeñarse con éxito, ¿no? Eh, y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué es importante analizar la fuerza laboral de la organización? Es simplemente, creo, la respuesta es muy obvia, porque son la parte principal respecto a la generación de revenues en la organización, ¿no? Luego, también lo que les comentaba, cada sector o cada industria tiene unos valores de rotación propios por la naturaleza de su actividad. Por ejemplo, aquí en un estudio de LinkedIn, en el 2017, esto no es muy, digamos, actual, pero se puede actualizar. Y estoy seguro que ustedes van a ver que esos valores de rotación que ven allí son mucho más bajos, ¿no? Ustedes deben estar alertados diciendo, pero, pucha, mi valor de rotación en mi empresa es el triple de lo que veo aquí. Y sí, puede ser, ¿no? Entonces, ahí, en este estudio nos muestra, pues, de que podemos, de alguna manera, mejorar estos valores de rotación con los valores de rotación en promedio de un sector. Y eso es un reto. Por eso es importante analizar la rotación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer hoy día es, en R, vamos a importar datos. Esta fase de importar datos es, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer a partir del archivo Excel que se ha compartido, que tiene una clave, no se preocupen, luego les voy a compartir la clave del archivo. Lo voy a Luego vamos compartir, a... Javier, es necesario mencionar, lo voy a compartir ¿Cómo? ahora en los comentarios, el enlace con los archivos. Y cuando tú creas Dale, dale. conveniente, mencionas la clave. ¿De acuerdo? Dale, dale, dale. A partir de que ya empecemos a leer los datos, yo voy a compartir la clave. Es más, la clave la podemos ir dando para que ya puedan abrir el archivo y lo vayan copiando el dato y pasándole a un archivo Excel del mismo nombre. Ya, la clave es unidos venceremos. Unidos venceremos de corrido y en minúsculas. Ya, entonces lo que vamos a hacer es importar estos datos que están en Excel. En R puedes importar datos de muchas formas, a través de CSV, páginas web, con incluso archivos tipo JavaScript, ¿no? Los famosos JSON. Pues desde SQL también, Oracle, distintas formas. Luego vamos a tener una etapa de tratamiento de datos, que es la parte en donde vamos a declarar las variables, depende cómo la técnica estadística los requiera, ¿no? Si los requiere en tipo factor, si los requiere en tipo numérico. Vamos a crear, incluso podríamos crear variables a partir de variables que ya tenemos para ver si estas variables se adecúan mejor o explican mejor el fenómeno que estamos estudiando, que en este caso es la rotación. Luego vamos a aplicar la técnica estadística, que en este caso es la técnica de correlación de Pearson, Ya ¿no? está. Y luego vamos a verificar los supuestos. Ok, gracias Daniel. Sí. Vamos a verificar los supuestos de esta técnica que básicamente comúnmente no se hace, pero se tiene que hacer, bueno, en este caso, debido al tiempo, no vamos a poder entrar mucho al detalle de la verificación de supuestos, pero luego vamos a pasar
un poco a qué pasa si incluso no cumple con estos supuestos, ver otras alternativas de técnicas o ver transformaciones de datos que permitan que los datos que estamos estudiando, analizando, cumplan con los supuestos, ¿no? Ajá. Y si cumple con los supuestos, encontramos variables que estén altamente correlacionadas, y de ser así, si existen variables que están altamente correlacionadas con la variable de interés, vamos a crear y aplicar estrategias que, bueno, ya eso le corresponde a cada uno dentro de su organización, ¿no? Ver de qué forma pueden modificar el estado de estas variables de tal manera que les convenga a la organización y que puedan lograr sus objetivos, ¿no? Luego, si es que no encontramos variables altamente correlacionadas y ninguna tiene una correlación con otra, o no vemos que no hay ninguna correlación de estas variables con el objetivo de nuestro estudio, tendríamos que preguntarnos si estamos seleccionando las variables correctas, ¿no? Y si deberíamos considerar otras más, ¿no? Que por lo general pasa mucho, ¿no? Y bueno, las herramientas que vamos a usar son R y Power BI, ¿no? R en la versión 3.60 y Power BI en la versión, bueno, ahorita les comento la versión. Bueno, vamos a ver un poco acerca de la correlación. La correlación es una medida de covariación, se le dice. ¿Por qué? Porque aquí lo que se estudia es cómo varía una variable respecto a otra en su correlación, ¿no? Como un ejemplo fácil, por ejemplo, es el tema de, podríamos hacer un ejemplo de incentivos y ventas, ¿no? Por lo general, una persona que tiene más ventas, más número de ventas, por lo general, tiene mucho más incentivos, ¿no? No necesariamente en todos los casos va a ser así, pero justamente lo que te dice esta correlación de Pearson es de que te da un grado entre -1 y 1, vamos a verlo ahí, en el índice de correlación, en donde tú puedas interpretar cómo es que se correlaciona, si inversamente o directamente proporcional estas dos variables y qué tan fuerte es esa correlación, ¿no? Si en valor absoluto se va acercando a 1, quiere decir que la correlación es fuerte. Acá vemos estos niveles de intensidad de correlación. Es despreciable si es menor al valor absoluto de 0.1, es baja si está entre 0.1 y 0.3, mediana entre 0.3 y 0.5 y fuerte o alta mayor a 0.5 en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque podemos interpretarlo de manera negativa, ya que se relaciona de manera inversa, ¿no? El signo menos nos dice que se está relacionando de manera inversa y de manera directa si es positiva. Ok, entonces, bueno, Sí, vamos a tener a la mano el dataset y vamos a manos a la abrir obra. RStudio. Están pidiéndote la clave, la contraseña, dado que tampoco tenemos mucho tiempo. Nos quedan menos de 25 Sí, minutos, la así que manos contraseña a la ya obra. se la di. Es Unidos Venceremos, Ok, ¿no? la contraseña ya se las di. ¿Puedes repetirla, por Unidos favor? venceremos, sí. Unidos venceremos en minúscula Todo y junto. todo junto. Ya, genial. Ok, entonces, a ver, bueno, esperemos que todos me puedan seguir. Yo sé que a veces algunas computadoras pueden tener algunos conflictos, ¿no? Pero la idea es de que podamos todos eh, terminar con el workshop. Y bueno, les he compartido también el script en donde están los paquetes que vamos a usar. Si ya han podido ustedes instalarlos, sería genial. Mientras que de repente van instalando y todo, ya yo voy subiendo los datos. Ya, esta parte de aquí, bueno, en R es un entorno básicamente cuyo fuerte es el estadístico, ¿no? Digamos, otro de los otros que se usa muchísimo es Python. Python también tiene incluso, creo, me parece, mucho más aplicaciones, pero digamos que el fuerte de R es la parte estadística. Y es interesante porque
puedes tú incluso crear paquetes, generar toda una diversidad de aplicaciones que, que te pueden ayudar muchísimo, ¿no? Entonces vamos a primero a instalar estos paquetes. Yo ya los instalé. Este install package es un comando para instalar los paquetes. La función de librería llama, una vez que ya has cargado los paquetes, llama a estos paquetes para decir que lo vas a usar, ¿no? Y luego procedes a ejecutar cada comando. Como decíamos, la parte inicial comprende en poder leer los datos. Y para leer los datos, tú necesitas este comando. Bueno, hay muchas formas. A mí me facilita un poco tener la carpeta, por ejemplo, esta carpeta de aquí, no sé si ven, bueno, no tendría que compartir, pero la idea es de que ustedes tengan una carpeta que tenga, por ejemplo, vamos a llamarlo así, taller, taller del People Analytics. Y dentro del taller People Analytics tener una carpeta que se llame Data, ¿ya? En Data van a colocar su archivo Excel, ¿ya? De tal manera que ustedes tengan una ruta con este comando, van a señalar hasta donde puedan, digamos, señalar la ruta que contenga la carpeta data. Porque lo que estamos haciendo aquí es identificar dónde va a estar nuestro proyecto, ¿no? Y aquí en data vamos a cargar los datos que se encuentran en la carpeta data que les he comentado que creen para que puedan leerlo. Entonces simplemente vamos a correr. Bueno, puedes agarrar el cursor, señalar esto de acá y correr, ¿no? Una vez que corre, acá en R en este lado, bueno, no sé cómo tengan ustedes organizado sus ventanas. Acá ya corrió. Por lo general aparece una ventanita que dice stop. Hay procesos que demoran muchísimo y si tú no puedes esperar, le das a stop y paras el proceso, ¿no? Pero en este caso no ha demorado mucho, ya leyó. Yo puedo ver un poco cuál es la estructura de esta data y, bueno, vemos que ahí esta data ya es una data que tiene una variable llamada días de permanencia. Esta variable días de permanencia es la diferencia entre la fecha del contrato y la fecha del retiro del personal, si es que se ha cesado el personal. La censura te señala si la persona ha cesado. 1 te indica que cesó, o sea, es donde ocurrió el evento, y 0, si la persona no ha cesado y sigue trabajando, ¿no? La edad de la persona del trabajador, el sexo del trabajador, solo masculino y femenino, número de hijos, edad, categoría, si el jefe tiene hijos o no, o sea, esta es una variable que tiene sí o no, número de hijos del jefe, ¿no? 1, 2, 3, etc. Tipo de jornada, 1, full time, 0.5, medium time, el sueldo de la persona que percibe, el incentivo promedio de los últimos 12 meses para ver si esta variable también es determinante. Entonces, vamos a ver acá cómo es la data. Esta es la data, ¿no? La persona que tiene 196 días de permanencia sigue trabajando, tiene una edad de 21 años, es masculino, tiene 0 hijos, la edad de su jefe tiene 39 y tiene otras variables más que, bueno, acá solamente te muestra el resumen, ¿no? Luego acá vamos a entrar un poco al tratamiento de estos datos. O sea, nosotros tenemos que entender bien de que R no va a leer, por ejemplo, la variable sexo como F y M, ¿no? Esta forma lo tienen otro software en donde tú previamente defines, ¿no? Que F es una variable categórica, ¿no? Y a femenino le vas a dar 0 y a masculino le vas a dar 1, ¿no? Eso lo hace, por ejemplo, SPSS. Pero nosotros en R, tenemos un entorno más de código, lo que vamos a hacer es decir de esta manera, ¿no? Este signo dólar le está llamando a la variable del conjunto de datos data y lo que está diciendo es que cuando tenga el valor de F de femenino, le dé el valor de 0 a la variable sexo. Y 1 a la variable, cuando tenga el estado M de masculino, le dé 1, ¿no? Y
Luego vamos a definirlo como factor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a definir como factor que es una variable, a pesar de que está compuesta de ceros y unos, como no tiene, es una variable dicotómica, solamente vamos a hacerla que funcione, que R reconozca que es una variable cualitativa, ¿no? Dicotómica, ¿no? Y por eso le estamos diciendo que lo considere como factor. Luego tenemos la categoría, si el jefe tiene hijos o no, ¿no? Todas estas variables ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué me sirve saber si el jefe tiene hijos o no? ¿No? Vamos a ver justamente, ¿no? Justamente lo que se trata es saber si esto es así, ¿no? Si al final sí hay una correlación y podría ser interesante, ¿no? Quién sabe, de repente puede estar influyendo de que todos tus jefes son personas que tienen más de 5 hijos, imagínate. Entonces, vamos a justamente a corroborar las hipótesis. Ok, deme un minuto. Muy bien, entonces vamos a ver el tipo de jornada aquí. También vamos a ponerle 0 a los de medium time y 1 a los full time, ¿no? Entonces, vamos a correr hasta aquí, todo esto de acá, que como ustedes pueden ver, eso es lo chévere, digamos, de codificar, ¿no? Que tú puedes escribir el código y reusarlo cuantas veces quieras, ¿no? O simplemente corriendo. Luego vamos a ver cómo es que ha cambiado la estructura de los datos. Me fijo, bueno, sexos está como factor, ¿no? Censura está como número, miren, presten atención, censura. Luego categoría de hijo jefe también como factor, tipo de jornada como factor, lo demás todo como número, ¿no? El sueldo también como numérico y también el incentivo promedio de los últimos 12 meses, ¿no? Vamos luego a pasar a la correlación, ¿ya? La correlación, como ya les mencioné, vamos a ver que varía entre -1 y 1, pero la correlación no va a tomar todas las variables de este dataset, porque la correlación, específicamente el coeficiente de correlación de Pearson, ya no trabaja con variables de tipo factor o cualitativa, solamente trabajamos con variables numéricas. Es por eso que vamos a seleccionar solamente aquellas que dicen aquí num. Entonces, para eso nosotros lo que vamos a hacer es sacar la posición de aquellas variables que tienen la clase numérica. Y eso lo logramos con este comando. ¿Ok? Y una vez que sacamos la ubicación de cada una de estas variables, vamos a seleccionarlas en un conjunto de data numérica, solamente para saber cuáles son las numéricas. Y como podemos ver, ya solamente tenemos 8 variables, solamente tenemos los días de permanencia, la censura, la edad, el número de hijos, la edad del jefe, el número de hijos del jefe y el sueldo, ¿no? Y una variable más, ¿no? Que es el incentivo, que está por acá, que ya no salió por el espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Acá hay algo que decir, miren, esta data tiene la configuración para hacer un análisis mucho más complejo que la correlación. Aquellos que han de repente visto la técnica de análisis de supervivencia, como por ejemplo la regresión de Cox, saben qué significa una variable censura. Es una variable para indicar en un estudio de control, sirve para identificar la ocurrencia de eventos. En este caso el evento sería la rotación, la persona que cesó, y hace un estudio bien interesante entre aquellos que permanecen, o sea, los que tienen censura 0, y los que tienen censura 1, o sea, los que finalmente cesaron. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes pueden hacerlo si es que investigan, si es que por ahí ponen en Google regresión de Cox, se van a dar cuenta y les va a abrir un panorama mucho más amplio que simplemente la correlación. Pero la correlación es súper, súper útil y básica para validar cualquier tipo de modelo más complejo. Entonces, por eso es que hemos decidido también por el tema del tiempo hacer solamente la correlación y
pero ya más adelante Daniel nos dirá si podemos hacer un workshop más especializado, ¿no? Sí, de hecho estoy Tipo, pensando, sí, donde podemos usar otras técnicas, ¿no? sí, o Como la que sea, le menciono, ¿no? en base a lo que las personas nos sugieran, en base a lo que los miembros de la comunidad comenten, y también cómo se da este primer workshop, ¿no? Porque, Bueno, entonces vamos a seguir ya luego de que hemos capturado la parte numérica para hacer la correlación, porque ya hemos dicho que la correlación solo funciona para datasets numéricos, ¿no? Al menos la correlación de Pearson. Hay muchas más otras técnicas que sí utilizan variables cualitativas. Vamos a verificar. Para verificar, vamos a verificar la dimensión. Este comando nos indica cuántas filas y columnas tiene la data. Tiene 1023 filas, o sea, 1023 colaboradores y 8 variables numéricas, ¿no? En la parte numérica. Y lo que vamos a hacer luego es un poco ver cuántos cero tenemos, o sea, gente que sigue activa, y cuántos cesados tenemos. 274, ¿no? Toda esta data es una data simulada, ya, así que es una data que eh, nosotros vamos a ver de repente un poco valores de repente al final un poco extraños, ¿no? Por el tema, por ejemplo, de los incentivos, ¿no? Pero justamente es para poder enseñar la funcionalidad de la técnica y que ustedes lo puedan replicar con sus datos propios en sus respectivas empresas, ¿no? Luego, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer el análisis solamente para el personal cesado. El personal cesado son aquellos que tienen la variable censura 1, ¿no? Como vemos aquí, los 274. Entonces, ¿por qué? Porque si queremos nosotros estudiar factores determinantes de por qué la persona cesa, entonces vamos a enfocarnos y focalizar el estudio en esa porción del dataset. Pero aquí hay una pregunta que es interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si hay variables que también son importantes de las personas que se han mantenido activas, ¿no? Entonces, es válida la pregunta porque pueden ser que hayan personas que tengan variables importantes que expliquen la permanencia, pero que no están dentro de este conjunto que vamos a seleccionar. Entonces, pero justamente lo que les mencioné de tener a la mano conocimiento de otras técnicas ayuda mucho para hacer estas preguntas, ¿no? Porque si yo no conozco qué otras alternativas de estadísticas tengo para hacer el análisis, simplemente no me voy a poder hacer este tipo de preguntas. Entonces vamos a sacar este subconjunto de datos que es la parte de los cesados. Y vamos a ver aquí cuántas personas tenemos. 264, ¿no? 274, perdón. 274 filas con 8 columnas, ¿no? Y todas las variables numéricas. Ya, ahora sí, vamos a eliminar la variable censura, porque habíamos comentado que la variable censura simplemente sirve para denotar si la persona es o activa o cesada. Y como no es una variable numérica, no, no va a ingresar dentro del análisis de correlación. Luego, vamos a calcular el coeficiente de correlación, ¿ya? Con este comando súper básico que no necesita de ningún paquete. Y si a ustedes les sale algún error, vamos a tener que correr estos paquetes de aquí, ¿ya? Si por ahí tienen, porque aquí ya vamos a ver los coeficientes de correlación de cada una de las variables. Y como mencionamos, mientras más cerca a 1 o a -1, la correlación es mucho más fuerte, ¿no? A ver, si ustedes se dan una mirada a cada una de las variables, a ver cuáles son las variables que se correlacionan con los días de permanencia. Esa día de permanencia está en días, ¿ya? Bueno, vuelvo a la redundancia. Y la variable que más fuerte se correlaciona con ella, ¿cuál es? Bueno, tenemos la primera, edad, con 0.63, pero también tenemos a 0.72, que es mayor incluso, ¿no? A 0.63. Entonces, podríamos decir que el incentivo tiene un mayor con la correlación con los días de permanencia, ¿no?
y la edad, ¿no? Después todas las demás están debajo del 0. Bueno, el sueldo 0.34 y de forma negativa la edad del jefe, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, ¿y cómo se interpreta? O sea, a más edad del jefe, menos son los días de permanencia, ¿no? Bueno, eh, habría que ver también, cruzar de repente con un gráfico de frecuencias, ¿no? ¿Cuánto es la edad? ¿Cuáles son las edades de estos jefes en promedio? Y también poder ver cuál es la edad de los empleados, ¿no? Eh, Pueden fácilmente usar esto de repente en un equipo de ventas, ¿no? Bueno, esto es a simple vista un poco cómo es que se obtiene el coeficiente de correlación de Pearson. Y lo que vamos a hacer luego es, vamos a obtener las gráficas de correlación. Los coeficientes de correlación, que van de -1 a 1, ¿ya? Por eso es que aquí en la diagonal de esta matriz de correlación, o también llamada varianza-covariancia, tienes 1, 1, 1, porque es como que la variable edad, ¿cómo se correlaciona con la variable edad? En 1, obviamente, ¿no? Y así. Bueno, ahora luego vamos a ver los gráficos de correlación, ¿ya? Ah, ya, pero antes de los gráficos de correlación queremos ver un poco la significancia de cada una, porque lo que habíamos comentado es de que, ok, muy bien, yo encuentro variables que están correlacionadas, pero estadísticamente, ¿cómo yo corroboro que estos valores, estos coeficientes, a nivel de qué significancia estadística yo puedo decir que estamos trabajando o estamos aceptando que son variables altamente correlacionadas, y justamente se trabaja con estos valores? Como pueden ver, son valores mucho más pequeños. Por ejemplo, para edad y días de permanencia, este valor es súper pequeño. Y bueno, maneras de práctica, los valores que son menores a 0.05, que es el nivel de significancia que por lo general se usa, dependiendo tus instrumentos de medición, dependiendo un poco lo que el investigador fije, eh, por lo general es 0.05, ¿no? Y si estos valores, o p-valores, también conocidos como p-valores, son menores a 0.05, estamos diciendo de que son estadísticamente variables altamente correlacionadas según el valor de significancia o el valor del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para el coeficiente de correlación incentivo días de permanencia, que tiene 0.72, le corresponde este valor pequeñísimo de p-valor, ¿no? Este está acá, porque este es sueldo con incentivos, este está aquí, es pequeñísimo, ¿no? Entonces, el coeficiente 0.72 es un coeficiente estadísticamente válido, ¿no? Es significativo y por lo tanto respaldamos que tiene estas variables están altamente correlacionadas, ¿sí? Ahora, también hay que tener cuidado porque las correlaciones pueden encontrarse entre variables que, o mejor dicho, pueden haber correlaciones falsas, ¿no? Correlaciones espurias que no tienen mayor explicación del por qué se puedan estar correlacionando. Eso también es otro concepto que ustedes pueden revisar, ¿no? Pueden poner ahí correlación espuria o falsa correlación, cuando incluso hay de por medio otras variables que están explicando esa correlación. Entonces vamos a ver luego el tema de las gráficas. Vamos a correr con este código, esta primera gráfica de correlación. Esto va a almacenar los valores, los coeficientes, y acá vamos a plotear la correlación. Y este es un gráfico que te ayuda de alguna manera a identificar cuáles son estas variables, ¿no? Vamos a cerrar y vamos a correr nuevamente esto. Y aquí lo tenemos un poco más claro. Y lo interesante de este gráfico es que, como comentamos, ¿no? Tienes los valores 1 para cuando la correlación es entre las mismas variables,
Y te pintan de azul los que son, digamos, altamente correlacionados. El 0.6, ¿no? Entre edad y días de permanencia. El incentivo 0.7, que a nosotros nos salió 0.72. Y los demás valores son valores ya mucho más bajos, ¿no? Bueno, la edad del jefe, con el número de hijos del jefe, 0.5, es una correlación alta, bueno, moderada, ¿no? Dependiendo qué escala uses. Y tienes aquí también el sueldo con los incentivos que se relacionan en 0.3. Bueno, esto es el gráfico, y acá tenemos un gráfico que reúne los dos anteriores comandos para ver no solamente gráficamente el p-valor, sino también el coeficiente de correlación. No, vamos a cerrar esto y vamos a poner aquí. Bueno, este gráfico. Ya, tenemos este gráfico y tenemos el 0.72. Si se dan cuenta, está a la altura de días de permanencia y también a la altura de incentivo 12 meses, ¿no? Promedio de 12 meses. Entonces, vemos que están altamente correlacionados, ¿no? Y también vemos las otras correlaciones que habíamos comentado, ¿no? Este de aquí pertenece a edad. 0.63, edad con días de permanencia. La variable edad tiene que ver con el hecho de que la persona dure más en el puesto de trabajo, ¿no? Y el incentivo que reciben, ¿no? Por sus ventas o por sus actividades, etc. ¿No? Bueno, como les comenté nuevamente, es data simulada, así es que ustedes, no necesariamente les tiene que salir a ustedes de la misma manera, las mismas variables. Eso va a depender de cómo ustedes estén gestionando en su organización estas variables, y cada organización gestiona con estrategias distintas, ¿no? La idea es ir viendo cuáles son esas variables y cuáles no deberían ser esas variables, ¿no? Y a partir de esas gestionarlas. Bueno, ahora, esto sería, digamos, por la parte de correlación. Y ahora, ¿qué pasaría si de alguna manera queremos automatizar un poquito más esto y llevarlo a Power BI, ¿no? Entonces vamos a abrir Power BI. Voy a compartir en un minuto. Entonces ya, ok. Entonces en Power BI vamos a Get Data, vamos a Excel, porque ahí está nuestra fuente. Y vamos a ver en Data, bueno, y seleccionar la data que nosotros tenemos. Queremos hacer el análisis en Power BI, que queremos subirla. Bueno, ahí va a cargar. Esperamos un momento. R tiene interesantes funcionalidades. Acá tú puedes hacer varias cosas. Puedes tener gráficos de todo lo que haces en Excel. Bueno, acá vamos a seleccionar la hoja para que vaya cargando. Vamos a cargarlo. Y tienes, como les decía, distintos charts para poder graficar. Y también tienes la posibilidad incluso de crear tus propios gráficos, ¿no? Como lo vamos a hacer ahorita a través de R. Y no solamente eso, sino también tienes la posibilidad de crear un paquete como estos aquí, ¿no? A través de Node, tú lo que puedes hacer es, si en R has encontrado un gráfico muy chévere, digamos, un gráfico que tiene interacción tipo web, como las que usa Shiny, por ejemplo, tú puedes crear con Node un complemento que te permita crear esa interactividad, ¿no? Solo que al estar usando unos paquetes ya, digamos, que no son libres de paga, no te permite publicarlo en la web de Power BI. Bueno, ya tenemos cargado todas las variables. Entonces lo que hacemos aquí, ya vamos a seleccionar este icono que es R. Vamos a activar. Aquí tienes nuestro centro, nuestro espacio de R, donde vamos a llamar a todas las variables que son numéricas. ¿Ya? Vamos a, por ejemplo, los días de permanencia.
ya, días de permanencia, luego vamos a llamar a la variable edad, edad del jefe, incentivo, número de hijos, sexo no, ni tipo de jornada, ¿no? Ni censura, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, automáticamente genera un texto, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a usar es el mismo código que hemos usado en R. Ya, vamos a usar el mismo código que hemos usado en R. ¿Ya? Pero antes de ello, bueno, vamos a usar este de acá. Este de acá vamos a usar. Vamos a ponerlo aquí, donde dice el código. ¿Ya? Y vamos a definir el dataset. Aquí nuestro dataset ya está renombrado como dataset, así que si nosotros queremos hacer que esto corra, tenemos que darle el mismo nombre. Dataset. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Al tener un código en donde hemos usado librerías, tenemos que también considerar las librerías. Entonces vamos a tener que llevarnos esto. En teoría solamente es la última librería. Ya, vamos a ver. Bueno, me demora un poquito. Bueno, no salió. Y normalmente lo que tenemos que hacer ahí es ver un poco los detalles. Ya, vamos a ver por qué no ha salido. Y lo que hacemos es copiar detalles aquí. Le damos clic. Ya, y vamos a pegar esto en un bloc de notas para ver qué es lo que está pasando. Bueno, aquí está. Pueden ver el gráfico. ¿Me confirmas, Daniel, si puedes ver el gráfico? Sí. Ya. Este gráfico de aquí contiene todos los valores. Entonces, si se acuerdan, en el proceso hemos solamente seleccionado a los colaboradores que cesaron, ¿no? Que tenían el valor 1, ¿no? Y también nos hicimos la pregunta, ¿pero por qué solamente seleccionar a los empleados que cesaron, que tuvieron valor 1, si es que también hay información en la persona que sigue trabajando, ¿no? Que de repente pueden aportar en entender por qué se quedan, en lugar de estar estudiando aquellos que se van. Entonces, esto es importante porque, bueno, Power BI nos da esta facilidad. Mira, tenemos la posibilidad de filtrar y esto corre nuevamente. Es como si tuvieses a R por detrás corriendo solamente con la porción de data 0, ¿no? O sea, los que siguen trabajando, ¿no? Y te va a calcular los coeficientes de correlación. Estos asteriscos rojos son los niveles de significancia, ¿no? 3 asteriscos rojos significa que es altamente significativo, ¿no? Y pueden ver que ahora han cambiado los valores, ¿no? Y si solamente trabajo con la porción de datos de los cesados, que son los que tienen censura 1, bueno, esto indica que sigue cargando, sigue cargando. Ahí vamos a ver los valores, ¿no? 0.74 para edad y días de permanencia, ¿no? 0.5 para edad del jefe y número de hijos del jefe, y la edad y los incentivos, ¿no?
Entonces, ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero solamente hacer el análisis sobre las mujeres, ¿no? Entonces le doy clic a sexo, femenino, y esto va también recalculando en R todo el proceso. ¿No? Ya salió. Y de repente quiero añadir más filtros. Voy a añadir de repente el sexo del jefe. Y también, ¿no? Esto va a cambiar. Vamos a poner acá 0, 1. Y vamos a poner al sexo del empleado 2. Y en lugar de estar corriendo con varias veces todo el código con distintas datasets, aquí podemos hacer que corra el mismo código, pero variando un poco las características de los datos, ¿no? Acá solamente está corriendo R con todos los empleados, con todos los empleados según su sexo, y solamente con aquellos empleados que tienen una jefa, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, para ellos los días de permanencia están asociados con los incentivos nuevamente, ¿no? Pero no tan fuerte como lo habíamos visto en los anteriores casos. Bueno, como conclusiones, creo que las dos variables más correlacionadas con los días de permanencia son la variable edad del colaborador y el incentivo que recibe, ¿no? Esas dos, y bueno, ustedes también pueden hacerlo como les mencioné, con sus propios datos y ver cómo es que esto varía, ¿no? Más adelante sería muy interesante ver otras técnicas como la técnica de regresión de Cox o de repente un análisis de fuga como se hace con los clientes, ¿no? El churn, y aplicar técnicas de logística, se pueden usar técnicas de clasificación con redes neuronales, hacer cosas más complejas, ¿no? Pero que, bueno, sacrificas un poco cómo es que las variables explican la fuga de empleados, ¿no? Porque, por ejemplo, en Machine Learning, en redes neuronales, tú tienes una caja negra y pues, ¿no? Bueno, dicen que se puede hacer una regresión súper compleja, pero es mucho más complejo la interpretación que con una técnica estadística como la correlación o como la regresión de Cox, que es la que estábamos comentando. Bueno, no, Daniel, no sé si hay alguna Sí, pregunta si como tiene para ir preguntas, terminando. sí, gracias. Sí, Javi, gracias. No sé si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta que pueden hacer, que quieren hacerle a Javier con respecto a lo que él ha desarrollado durante el workshop. De todas maneras, este video va a ser descargado y editado para ser colgado en nuestro canal de YouTube y pueden hacer, de repente alguno quiere conversar con Javier y acercarle sus dudas más puntuales, más específicas, un tanto más especializadas, o también lo pueden hacer en este momento, en nuestros últimos minutos, a través de nuestros comentarios. No se olviden de seguirnos a través de nuestra página web, de nuestro fanpage de Facebook, de nuestra página de LinkedIn y van a poder van a poder participar de los próximos eventos y seguir acerca de las actualizaciones que nosotros hacemos, novedades que vamos a hacer. Bueno, Javier, yo creo que no hay preguntas, de todas maneras, estoy seguro que las dudas van a surgir en el camino, vamos a asegurarnos de que este video llegue a más personas, vamos a invitar a especialistas no solamente de Perú, sino también de otras partes del país. En estos tiempos de apabullante zozobra, ¿no? Y algunos piensan que es tiempo de desesperanza. Para nosotros que estamos en la punta de la lanza, somos los emprendedores que vamos hacia adelante. Deberíamos contagiar a todos del optimismo. Creemos que podemos hacer algo mucho mejor, creemos que la situación va a avanzar, va a cambiar, pero hay que poner mucho de nuestra parte con la responsabilidad, mucho de nuestra parte con nuestro esfuerzo. Me dicen aquí hay dos preguntas y con esto terminamos. Javier, tengo dos preguntas de Jorge Pacheco.
nos preguntan, o te preguntan, ¿cómo se hace la presentación a las personas que toman decisiones? Muy buena pregunta, porque aquí hay algo muy sensible. Tú que estás trabajando constantemente con datos y analytics, hay que tener un claro entendimiento de cómo se interpreta, cómo los jefes interpretan esa complejidad, ¿no? Y ahí hay que tener una habilidad de comunicación de data. ¿Cómo crees tú que se debería hacer una presentación de cara a los jefes en base al resultado que has obtenido ahora? Ok, bueno, mira, o definitivamente la presentación a alguien ejecutivo no le puedes presentar un gráfico de correlación si no se va a marear. La correlación es básicamente para que tú sustentes hipótesis, ¿no? Para que tú, a través de los números, a través, digamos, de variables más conocidas por ejemplo, ¿no? En este caso de estudio, tú le puedes mostrar la productividad en términos de ventas de las personas, de los colaboradores que tienen ciertos rangos de edades, ¿no? Los más jóvenes, digamos, versus los que tienen edades mucho, digamos, en otros rangos superiores y ver cómo es que son las edades de sus jefes, para que tú puedas decirle no sé, tu subgerente, a tu gerente, a tu VP, decirle, mira, que acá hay una mala distribución de equipos, ¿no? Estamos generando equipos o formando equipos de ventas cuyas edades no se están, digamos, ayudando entre sí, ¿no? Estás juntando de repente millennials con baby boomers, cuando podrías juntar a los baby boomers con un jefe de baby boomers, no sé. Entonces, la idea es de que tú puedas, a partir de este gráfico de correlaciones, ir a una parte de storytelling, ¿no? De contar una narración a partir de lo que has comprobado con los datos. Ujú, ujú. Ok, interesante, interesante. De hecho, Eso es. sí, de hecho esto es muy interesante porque esa es la otra parte de la historia, ¿no? Que es donde muchos profesionales que son muy talentosos no terminan de encontrar o no terminan de manifestar el verdadero valor de lo que están haciendo, ¿no? Y en recursos humanos es un gran desafío porque tradicionalmente ha sido un área que no ha utilizado los datos y el analytics como parte estratégica de la gestión. Generalmente las decisiones se toman en base al conocimiento del negocio, a la expertise, etcétera, etcétera. Y es nuestra labor desde nuestras posiciones y en este caso de nosotros desde la comunidad, impulsar a la adopción del People Analytics y a una cultura de datos. Entonces, en la medida de que nosotros desarrollemos este tipo de conocimientos y se produzcan valores tangibles en el negocio, es que la adopción va a ser masiva y exitosa. ¿Sí? No sé si tienes un comentario adicional, algo de aliento. Yo sé que estamos ahorita en cuarentena. Dios mío, ahorita no sé qué voy a hacer para poder, pero voy a correr en mi dormitorio para no estresarme. No sé si quieras decir algo más para terminar, Javier. Nada, sí que, bueno, tenemos que estar juntos en esto. Como dije, la clave del archivo, unidos venceremos, porque si cada uno pensamos egoístamente en estas circunstancias en donde no es fácil, yo sé que es aburrido, súper difícil trabajar de repente en la casa, nada, tenemos que darle para adelante con mucha fe, con mucho optimismo y colaborar con lo que dicen nuestras autoridades, ¿no? Así es. Y el mundo de People Analytics es súper fascinante, así que yo te felicito, Daniel, felicito a todo el equipo de People Analytics Perú eh, por sacar adelante todo esto, de democratizar, ¿no? De que la gente pueda usar esta información tan valiosa Ujú. de sus empleados para el bien de ellos, ¿no? Genial. Nada, felicitaciones, para mí eso es todo. No, Gracias a todos. a ti, gracias por tu participación, gracias de verdad. Recomiendo muchísimo a Javier, es un profesional súper talentoso, es un buen amigo y estoy seguro que no va a ser la primera vez que vamos a colaborar, tenemos que seguir generando sinergias. ¿Sí? Entonces, gracias amigos a los que están conectados, gracias por su tiempo, esperen este video editado, vamos a hacerlo más corto, más editado, para que lo puedan ver a través de YouTube y revisarlo las veces que quieran. Cualquier cosa podemos conversar por hitos. ¿Sí? Muchas gracias.